50 días después de que Jesús resucitó, el Espíritu Santo descendió en aquel aposento alto de Pentecostés. El día de Pentecostés descendió y nace la iglesia del Señor, la iglesia primitiva, la iglesia cristiana. Y nace con la venida, con la llenura del Espíritu Santo sobre los creyentes. Así que, iglesia, feliz cumpleaños. Estamos celebrando el nacimiento, el cumpleaños de la iglesia del Señor. Feliz cumpleaños, iglesia. Y hoy quiero hablar acerca de ese Dios que poco conocemos, el Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué? Porque hablamos mucho de Jesús y está bien. Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, a través del cual tenemos vida eterna y vida en abundancia. Hablamos también del Padre, el Padre que nos entregó a su Hijo y que por entregarnos a su Hijo nos conquistó nuevamente para su reino. Pero muy poquito conocemos al Espíritu Santo de Dios. Y no porque sea de menor categoría, ojo, porque la palabra nos dice que tenemos un Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ninguno es de mayor o menor categoría, porque los 3 son uno. Y cada uno de los 3 tiene diferente función en nuestra vida, diferente acción en nuestra vida, pero los 3 no son ni de menor ni de diferente categoría. Y muy poco conocemos a aquel Espíritu Santo que de hecho es el que nos sostiene y nos levanta en todo tiempo. Y sabes, esta mañana cuando yo venía a la iglesia, yo traía una prédica así súper estructurada. Tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor hoy. Mi esposo está en Machala predicando también la palabra y siempre para mí es un privilegio compartirla. Y cuando venía con una prédica súper estructurada, venía pensando y de pronto el mismo Espíritu Santo me dice, pero tienes que ir al principio de todo para que podamos comprender. Así que casi es como que voy a dividir esta enseñanza en la de hoy y en la de la próxima semana, aunque la próxima semana mi esposo estará compartiendo. Pero quiero recordarte el principio de todo. Dice la Biblia que al principio, cuando Dios creó todas las cosas, el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, estaba en la tierra, permanecía en la tierra, estaba aquí. ¿Y sabes? ¿Cuántos de ustedes vieron el cambio de mando el 24 de mayo? ¿Lo vieron? ¿Y sabían que estaba el rey de España aquí? ¿Y saben lo que se celebra el 24 de mayo? La independencia, ¿verdad? O sea, éramos una colonia española y el 24 de mayo se celebra la guerra de la independencia o la victoria. Y yo, de la batalla de Pichincha. Y yo pensaba, ¿qué pensaría el rey de España cuando hablaban de la libertad y de la batalla? ¿Qué pensaría él? Un día, hace años atrás, estaba aquí con nosotros una señora, mi sobrino es casado con una española, y estaba aquí la mamá, y estaban los niños representando el 3 de noviembre la gesta libertaria, y los niños decían y escribían en las paredes, ¡muerte al tirano! Y la señora española pregunta, ¿a quién se refieren? Yo digo, a los españoles. Y te hablo de esto para que podamos comprender lo que sucedió en esta tierra. Dios, el Padre Dios, creó una tierra y envió a esa tierra un gobernador, el Espíritu Santo. De la misma manera que el rey de España nunca vino al Ecuador o a América. ¿Qué envió? Gobernadores. Entonces
funcionaba esta colonia con las mismas leyes y con las órdenes del rey que estaba allá en España. Cuando Dios creó esta tierra, Él envió un gobernador y se suponía que la tierra debía funcionar con las mismas leyes que el cielo funcionara. Pero de la misma forma que se dio un grito de independencia, también el ser humano dio un grito de independencia, por decirlo así, y le dijo a Dios: no quiero depender de ti, quiero ser independiente. Entonces, ese Espíritu Santo que habitaba y que gobernaba y que estaba dentro y que estaba aquí para guiar y gobernar, ¿sabe qué pasó? Se fue. Y entonces todo el Antiguo Testamento nos habla de que el Espíritu Santo venía esporádicamente sobre ciertas personas privilegiadas. Y entonces dicen: wow, el Espíritu Santo sobre Saúl, y Saúl profetiza. Privilegiado. Wow, el Espíritu Santo sobre ese profeta Elías o Eliseo. Privilegiados. Pero vino Jesús. Y la cosa es esta: nos hemos enfocado en que el propósito de Jesús de venir a esta tierra es darnos salvación, pero su propósito fue mucho más allá que eso. Porque Jesús vino, en primer lugar, para dar gloria al Padre. En segundo lugar, Él vino para replantear, reponer, para que el Espíritu Santo pueda regresar a esta tierra. Y por eso, cuando la obra de Jesús se completó, aquel día en que Él subió a los cielos, aquel día en que ascendió a los cielos, Él hizo algo, y usted lo puede leer en Juan, en el capítulo 21, y dice que Él sopló sobre sus discípulos y dijo: reciban al Espíritu Santo. Y sabes, nos hemos enfocado en que la promesa de la venida de Jesús tenía que ver solamente con la salvación, y nos enfocamos en la cruz y nos enfocamos en la muerte y resurrección. Pero la muerte y resurrección de Jesús condujo a la vuelta, al regreso del Espíritu Santo en nuestra vida. Y sabes, cuando Jesús les dice a sus discípulos y les dice: les conviene que yo me vaya. O sea, si yo fuera el discípulo hubiera dicho: ¿cómo puedes decir, Jesús, que me conviene que tú te vayas? Tú el maestro, tú el que me enseñas, tú el que sanas, tú el que limpias, tú el que hablas palabras de vida, tú el que me guías, tú el que estás conmigo, tú el que me has hablado del Padre Dios. ¿Cómo puedes decir que es mejor que tú te vayas? Y Jesús dice: te conviene, porque cuando yo me vaya, te enviaré la promesa del Padre. La promesa del Padre no fue la muerte de Jesús. La promesa del Padre no fue la resurrección de Jesús. La promesa del Padre es la venida del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa es la promesa del Padre. Y sabes, es una promesa que en este momento es para todos, sin importar tu edad, sin importar tu sexo, sin importar si eres rico o eres pobre, sin importar si eres blanco o eres negro. Esa promesa del Padre es absolutamente para todos nosotros, porque todos quienes hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo habita ya en nosotros. Amén. Así que si tú has hecho una oración más o menos así, que le dices: Jesús, yo quiero que vengas a mi vida, o le puedes decir: Jesús, yo me quiero entregar a ti. Esa oración, lo que produjo en tu interior es que Espíritu Santo venga a vivir en ti. Por eso en esta canción es: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo nos habita, Él habita en nuestro interior. Ese Dios tan grande que no habita en templos hechos de manos humanas puede habitar en nuestro corazón. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. La promesa del Padre. Y sabes, por eso esta mañana yo quiero hablar a aquellos que son del Espíritu. Y si hay alguien que nos visita por primera vez, al final me gustaría
orar por ti. Y quiero hablar para todos aquellos que algún día le han dicho: Señor, ven a mi vida, porque entiendo que tú eres una persona en la que habita el Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice así: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Qué no hay? No hay condenación. A veces veo que hay personas que tienen muchas voces de condenación a su alrededor, en su cerebro, en su mente, pero también de personas alrededor. Pero quiero decirte que para los que habitan, o para aquellos que son del Espíritu Santo de Dios, ya no hay ninguna condenación. No hay condenación, no importa lo que hiciste ayer, en el pasado, no hay condenación. Y sigue diciendo la palabra: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y también quiero decirte entonces que a través del Espíritu Santo de Dios, tú puedes decir: no voy a pecar. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque nos ponemos de pretexto, y perdón que sea tan sincera y tan clara, pero a veces nos ponemos de pretexto y decimos: es que tengo que pecar, soy un simple ser humano. Pero el poder del Espíritu Santo en mí me dará la capacidad de vencer esa atadura del pecado que me quiere tener atado. Por eso es tan importante conocer al Espíritu Santo, conocer a ese Dios que muy poco conocemos. Porque ¿de qué nos sirve si no podemos conocerlo y saber que Él está en nuestro interior y nos da poder? Poder. No somos personas sin poder. El Espíritu Santo en nuestro interior nos da poder. Y voy a seguir leyendo. Mire lo que dice. Solamente estoy leyendo la Biblia. Dice así: 3. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo, un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Y sabes, continúa diciendo allí que lo hizo para que fuésemos libres de la exigencia de la ley. Y a veces yo veo con sorpresa cómo gente quiere volver a la ley. Y aún empiezan a hablar palabras, perdón que lo voy a decir en hebreo, pero sabes, el Espíritu Santo vino para unificar todas las lenguas. Dice la Biblia que el momento que el Espíritu Santo vino y el apóstol Pedro salió y predicó, habían allí gente de todos los lugares, habían partos, medos, edomitas, es decir, gente que hablaba diferentes lenguajes, pero cada uno entendió hablar al Espíritu en su propia lengua. Porque el Espíritu Santo nos habla a cada uno de nosotros en nuestra propia lengua y a nuestra propia necesidad. Él vino para unificar, no para dividir. Y sabes, a veces esas personas quieren volver de nuevo a estar bajo la ley, pero nunca podremos cumplir todo lo que la ley de Moisés exigió. Jamás. Por eso vino Jesús. Y si hubiésemos sido capaces de cumplir y de ser perfectos, entonces dice la palabra: en vano vino Jesús. Porque Él vino justamente porque no éramos capaces. ¿Y por qué no éramos capaces? Porque allá en el huerto del Edén dimos un grito de independencia y le dijimos: no te quiero, no quiero que tú gobiernes mi vida, quiero gobernarme yo mismo. Y voy a continuar leyendo, porque es tan interesante. Si usted lo lee, lo mastica. Estoy leyendo Romanos en el capítulo 8 y voy versículo por versículo para que usted lo entienda. Y dice, y si continúa diciendo: lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Verso 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Así que aquí hay una pregunta para usted solito. No me la conteste,
Mi pregunta es, ¿qué domina tus pensamientos? Es la pregunta. Hazte un análisis. No soy yo quien voy a decirte si estás bien, estás mal, eres tú. ¿Qué domina tus pensamientos? Dice que aquellos que son del Espíritu, sus pensamientos van hacia las cosas del Espíritu, pero aquellos que son dominados por su naturaleza de carne, esta carne que todos tenemos, todo lo que piensan van hacia la naturaleza carnal. Así que, ¿qué piensas tú? Esa es mi pregunta. ¿Dónde está la fortaleza de tus pensamientos? No necesitas que yo te lo diga. Tú eres quien tienes que darte cuenta y que comprender en dónde está tu mente y tu corazón. Y sigue diciendo, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Y sabes, cuando habla, les conduce a la muerte, yo no estoy hablando, el pecado es a la muerte, no tu pecado, no es que la persona que se murió, esa se murió porque esa pecó, no, el pecado de la humanidad. Pero sí dice claramente que el pensar en las cosas del Espíritu, el ser guiados por el Espíritu, nos da vida y paz. ¿Y sabes qué veo yo en este mundo de hoy? Cuánta falta de paz, cuánta ansiedad interna y externa, cuánta guerra en nuestro corazón y también entre la gente, las familias, los países, las naciones. ¿Y sabes qué me doy cuenta? Que no estamos siendo guiados, gobernados, dirigidos por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te trae paz. En medio de toda situación, en medio de toda dificultad, para todos nosotros, para la mayoría de nosotros, ha sido un tiempo difícil. Hemos perdido personas que amamos. Hemos tenido problemas económicos. El mundo los ha tenido. Hemos sufrido el hecho de estar encerrados, el hecho de tener estrés, la situación económica genera un estrés dentro de la familia. Los niños en su casa sin poder relacionarse con otros. Pero si estás guiado por el Espíritu Santo, en medio de toda situación, habrá paz en tu corazón. Y yo veo tanta ansiedad y pienso, te necesitamos, Espíritu Santo. Más que nunca, más actual que nunca, te necesitamos tu paz. Que quites toda ansiedad en nuestro corazón. Que quites toda inquietud y que podamos en medio de toda situación tener la paz que solamente proviene de ti. Porque si eres guiado del Espíritu, tendrás vida y paz. Así lo dice aquí y yo solo estoy leyendo. 7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes, pero nosotros, diga, pero yo, pero ustedes, dice, pero yo, o sea, si uno se asume para uno mismo, dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Así que, si usted un día dijo, Jesús te necesito, Jesús ven, Jesús te acepto, Jesús me entrego, el Espíritu Santo de Dios vive en usted. Por lo tanto, usted no es controlado por su naturaleza carnal, sino debe ser controlado por el Espíritu Santo que vive, mora y habita en usted. Están muy calladitos. Versículo 10. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. ¿Qué fueron hechos? Todos aquellos en los cuales habita el Espíritu Santo de Dios, hemos sido hechos justos a los ojos de Dios. Por mi obra, no. Por mi bondad, no. Por el Espíritu Santo de Dios que habita en mi interior. Y sigue diciendo, verso 11,
El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Yo no sé si usted llega a comprender la grandeza de lo que está leyendo. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que habita en usted y en mí. Es el mismo poder. El mismo poder que 3 días después pudo levantar ese cuerpo muerto, abrir la tumba. Es el mismo poder que habita en nuestro interior. Para mí es algo que no logramos entender y que necesitamos comprender. Ese Dios no conocido, el Espíritu Santo, puede transformar nuestra vida de maneras increíbles. Y voy a repetir de nuevo, en otra versión, Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y el verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sabe? Este tema, lo que estoy hablando es tan profundo, pero tan importante. Porque no conocemos a ese Dios, a ese Espíritu que nos sostiene y nos levanta, y nos agotamos luchando con nuestras propias fuerzas y tratando de hacer las cosas, y lo único que logramos es agotarnos. Pero el Espíritu mismo, dice la palabra, que está en nuestro interior para revelarnos las cosas. Él mismo nos muestra, nos enseña, nos ayuda. Él mismo nos revela. ¿Sabe? Tenemos nosotros un dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos. De la misma manera, dice la palabra que no podemos conocer a Dios y todo lo que Dios es y todo lo que Dios piensa, pero puede ser revelado a nuestro interior por medio de su Espíritu. Y lo dice así, me parece que es 1 Corintios, en el capítulo 2, versículo 10, dice así, pero fue a nosotros. Mire, diga usted, a nosotros. ¿A quién? A nosotros. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿Usted puede creer que el Espíritu Santo le muestre a usted los secretos profundos de Dios? Que cuando usted está leyendo la palabra y le dice, Espíritu Santo, necesito conocer qué es lo que quiere decir esto, el mismo Espíritu le muestre los secretos profundos de Dios. A mí me encanta esto. Me parece maravilloso que pueda yo, con mi mente finita, sin importar si soy joven o vieja. A veces los mayores decimos, ya no entiendo esto. Pero el Espíritu Santo de Dios en nuestro interior nos revela los secretos más profundos. Y dice en el verso 11, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. ¡Wow! Nosotros, no importa si eres joven o viejo, no importa si eres blanco o negro, no importa si eres esclavo o libre, dice la palabra, no importa si eres hombre o mujer, todos. No hay privilegiados, todos tenemos la opción de ser guiados por el Espíritu y conocer los secretos maravillosos de nuestro buen Dios. ¿No es eso admirable? ¿No le da a usted, wow, es para mí? ¿No le da a usted todo esto es para mí? A mí me encanta. Me encanta. Y pienso cómo tenemos que enfocarnos en esto. Esta próxima semana, todos los días en el devocional, estaremos hablando del Espíritu Santo. Y yo, como le dije, traía una enseñanza así bien preparada y estructurada, pero Dios habló a mi corazón y me dijo, es que tenemos que conocer desde el principio. Y la próxima semana, que estará predicando mi esposo, estaremos orando para
para que todos ustedes reciban ese otro momento que es la llenura del Espíritu Santo. Pero hoy quiero hablarte a ti, porque la Biblia nos habla de 3 tipos de personas. 3 tipos de personas. Esa persona natural, digámoslo así, es la persona que no sabe nada, que no conoce nada, que nunca ha tenido ese encuentro con Jesús y por lo tanto el Espíritu Santo no habita en su interior. Y no te entiende. Y cuando tú le dices, es que yo voy a la iglesia a servir, te dicen, ¿y te pagan? María, le pagan por estar aquí toda la mañana. Y no te entiende. Dice, ¿cómo es posible? O te dicen, ¿y cómo? Tú sostienes la iglesia y tú das tu diezmo. Y no te entiende. O te dice, ¿por qué te dedicas tanto a la oración? No te entiende, no entiende. Esta semana yo estuve en una cooperativa y en esa cooperativa todos son cristianos, todos los empleados son cristianos. Pero la chica que nos atendió, no. Una chica muy simpática. Y me dijo, ¿sabe? Me dijo, yo les digo a todos los que vienen aquí, hermanito, aunque yo no sepa ni quiénes son, me dijo así. Pero yo sí sabía quiénes eran ustedes. Y me dice, la primera vez que me llevaron a un ayuno aquí en el trabajo, casi me muero, imagínese. Y yo pensé, no entiende. Es una linda chica, sí, muy simpática ella, muy inteligente, pero no entiende las cosas que son del Espíritu. Pero aquellos que tenemos el Espíritu Santo habitando en nuestro interior, sí lo entendemos. Esa es la cosa. Pero el problema está que aún dentro o dividiendo en 3 tipos de personas, y aún hay 4 tipos de personas: aquellas que no saben nada, que no entienden nada y que las cosas del Espíritu les son chino, o aquellas que son ese creyente carnal, el que conociendo la palabra, el que sabiendo, el que habiendo recibido, decide ser gobernado por este cuerpo y no por el Espíritu. Y sabe, todos tenemos esa lucha. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos, en el capítulo 7, en el versículo 17, porque mi cuerpo lucha y porque hago lo que no quiero y no lo que quiero hacer. A todos nos pasa que tenemos esa batalla interior y que a veces hacemos lo que no queremos. Aunque queremos hacerlo bien, dice el apóstol Pablo, hago lo malo. Pero ¿sabes qué tenemos que hacer? Declarar, decidir y decirle, Espíritu Santo, tú eres el que debes gobernar mi vida. Voy a pensar en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. Y luego está la tercera persona, aquella que se deja guiar por el Espíritu Santo, que se deja gobernar, que piensa en las cosas del Espíritu y que puede vivir la vida en otro nivel. Y por último hay una 4ª persona que ni siquiera la voy a mencionar o voy a explicarla, sino nada más mencionarla. Es aquella que ha tenido la llenura del Espíritu Santo en su interior, la cual está disponible para todos. Repetimos varias veces, todos nosotros, para todos. Pero sí, claro que hay que cumplir requisitos. Y sabes, cuando Jesús ascendió a los cielos, Jesús sopló sobre los discípulos y dijo, reciban el Espíritu Santo. Pero luego les dijo, quédense allí en Jerusalén, quédense orando, quédense juntos hasta que venga la promesa del Padre. El día que estamos celebrando hoy, Pentecostés. Y entonces ellos se quedaron, ¿dónde se quedaron? Se quedaron en el aposento alto, porque tenían miedo, porque si no hubieran tenido miedo hubieran estado orando en el templo, pero no, ellos estaban asustados. Claro, tenían razón, estaban siendo perseguidos. Pero allí en el aposento alto estaban ellos en oración. 500 personas vieron Jesús ascender a los cielos. A 500 personas Jesús les dijo, quédate orando. A 500 personas. Pero ¿cuántas encontramos en el aposento alto ese día? 120. ¿Qué pasó con los demás? Poco a poco se fueron. ¿Sabes? Es lo que yo me doy cuenta aún con nuestra iglesia. Se cierra la iglesia y hay gente que ya no vuelve más, se enfría, se cierra. Y mientras ellos estaban esperando allí en el aposento alto, pensaron, tenemos que hacer las cosas como hacía Jesús. Y decidieron aún elegir un nuevo apóstol y sortearon y eligieron a Matías. Pero la palabra
no decía que tenían que hacer eso y se equivocaron. Porque cuando Dios te dice espera, espera, no hagas nada. Ellos no se quedaron solo esperando. Ellos hicieron. Y yo creo que el apóstol, el 12º, en lugar de Judas, fue Pablo. Pero ellos eligieron a Matías. ¿Cuántas veces nos equivocamos porque Dios nos dice espera, pero seguimos queriendo hacer cosas? Por lo menos yo soy así, yo soy dirigida a la acción y Dios me dice espera y yo digo, pero ¿qué hago? Tengo que hacer algo. Tan solo espera. ¿Y espera cómo? Dice la palabra que ellos estuvieron y estoy hablando de Hechos en el capítulo 2, dice unánimes en oración. ¿Y sabe qué significa unánime? En un mismo sentir. 120 personas en un mismo sentir. Y me parece que muchas veces lograr ese mismo sentir es tan difícil en una familia, en una pareja. Pero el lugar del acuerdo es el lugar de poder. Y yo debo confesar yo misma, que a veces me doy cuenta que Jimmy está orando por una cosa y yo estoy orando por otra. No hay acuerdo. Porque él piensa una cosa y yo pienso otra. Él piensa que nos conviene esto y yo pienso que nos conviene el otro. Y entonces se pierde todo el poder de la oración. Porque el lugar del acuerdo es el lugar del poder. El lugar del acuerdo es el lugar del poder. Esposo y esposa, madre, hijos, padres, hermanos, familia, iglesia, amigos, equipos, ministerios, oficinas. El lugar del acuerdo es el lugar del poder. Si podemos orar juntos, unánimes, el poder del Señor desciende sobre nuestras vidas. Y eso fue entonces lo que hicieron estos 120. Oraron. Y llegó el día en que se cumplió la promesa del Padre. El día en que descendió el Espíritu Santo y desciende con fuego, y desciende con viento, y desciende con terremoto. Y yo estoy segura que eso hizo solamente para que ellos salgan de aquel lugar en el cual estaban encerrados. Porque se asustan, viene un viento recio, viene un terremoto, y yo me imagino que ellos salen corriendo a tropel de aquel aposento alto y se encuentran con el mundo afuera, el mundo que los necesita, como nos necesita el mundo de hoy, a todos quienes podemos llevar la presencia, el poder y la palabra del Espíritu Santo. Y entonces el apóstol Pedro predica. Y 3,000 personas en ese día se convierten y vuelven su vida a Cristo Jesús. 50 días habían pasado, 51, desde aquel hombre temeroso que negó a Jesús hasta aquel Pedro que con poder predica y 3,000 personas aceptan su prédica. ¿Qué le transformó? El poder del Espíritu Santo en su interior. Y yo pienso, ¿cuánto necesitamos conocer, sentir, saber, cambiar, recibir ese poder en nuestro interior? Porque el poder del Espíritu Santo, en primer lugar, te cambia a ti como persona. Te cambia a ti, pero también da convicción a aquellos a los que tú hablas, porque tú no convences a nadie, ni pretendas convencer a nadie en ningún tema, ni en el político, ni en el de salud, ni en nada. Es el Espíritu Santo de Dios el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que el Espíritu Santo en ti convencerá al otro, si es que es lo que tiene que hacer. También el Espíritu Santo cambia el mundo. Tanto cambió el mundo desde aquella iglesia primera que se estableció en el día de Pentecostés, que el mundo se divide, la historia se divide en antes de Cristo y en después de Cristo. Porque 120 permanecieron unánimes y recibieron ese poder que puso al mundo de cabeza. Ay, cuánto necesitamos ese poder en nuestra vida. Cuánto necesitamos. ¿Y qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Pues creo que lo primero que tenemos que hacer es lo que ellos hicieron. Orar, pedir, llamar
llamar, decir, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven por favor. Llamar, decir, Espíritu Santo, te necesito que vengas a mi vida, necesito que estés en mi interior, necesito que estés en mi corazón. Espíritu Santo, ven a mi vida. ¿Cuántos de ustedes están contentos con el mundo tal cual está? ¿Cuántos de ustedes se conforman con ver jóvenes suicidándose, chicos bebiendo hasta embrutecerse, parejas viviendo en medio de la violencia? ¿Cuántos estamos conformes con ese mundo? Yo no, y estoy segura de que usted tampoco. No estamos conformes. ¿Qué necesitamos para cambiar nuestra sociedad? La investidura del poder del Espíritu Santo en nosotros. Así que de la misma manera que llenó Jerusalén, llene nuestras calles a través de nuestra presencia. Jesús dijo que somos luz para iluminar las tinieblas y dijo que somos sal para evitar la corrupción. Y nos pidió que enseñáramos sus principios y su palabra. Jesús nos dijo que cambiemos el mundo. El poder del Espíritu derramado en 120 discípulos tuvo la capacidad de hacerlo. Si esos 20 pudieron cambiar su mundo, ¿no podremos hacerlo nosotros? Claro que sí. Cierre sus ojos por un momento. Y dígale, Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, llena mi vida. Necesito tu fuerza, necesito tu poder, necesito tu sabiduría. Espíritu Santo, llena mi corazón, llena mi alma, llena esta casa, llena esta ciudad. Espíritu Santo, transfórmame, transforma mi vida. Respire profundo y diga, te necesito. Y el Espíritu Santo hablará a su corazón y tocará su mente, porque Él nos habla individualmente, porque Él te habla a ti y me habla a mí en mi propio idioma. Y el Espíritu Santo en esta mañana quiere tocarte. Llena, dile, llena mi vida. Quiero enfocarme en las cosas del Espíritu. Quiero enfocarme en ti, Espíritu Santo. Dame la fuerza. Dame la sabiduría. Dame la paz. Quiero conocer los secretos bien guardados. Quiero conocerte, mi Dios, mi Señor. Solo puedo decirte gracias, porque yo sé que en esta mañana estás tocando. Yo sé que estás tocando vidas. Yo sé que estás hablando a corazones. Que gente está recibiendo tu palabra. Y en esta mañana el Señor me está hablando a personas que sienten que no pueden más, que han fallado muchas veces. Y el Espíritu Santo te dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Que te aferres a su Espíritu, que seas guiado y dirigido por su Espíritu, porque Él está para sostenerte, para levantarte, para guiarte, para hablarte. Y hoy el Señor me habla de aquellos que sienten que ya no pueden más. Y el Señor me dice, mi Espíritu es el que los sostiene y les da fuerza. Es mi Espíritu Santo el que les sostiene. Así que aquel que está cansado, que está agobiado, que está deprimido, dígale, Espíritu Santo, tú eres mi fuerza. Tú eres todo lo que yo necesito.
Espíritu, ven, toca este lugar. Toca, 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 toca tu pueblo. Espíritu Santo, estás aquí en medio nuestro. Y con mi corazón levantado hacia ti te digo, llena mi vida. Llénala, Señor. Gracias. Gracias.